Buenos días. Mi nombre es Mauricio Sáenz. Nuestra reunión de los Shabbat de la Casa de Israel, nuestro nombre es 12 tribus. Hemos venido tocando la temática de ovnis y los extra o intraterrestres. Hemos establecido en el proceso no solamente la descripción del reino celestial, sino la composición de algunos de los elementos de las personas o de los seres que componen ese reino celestial. Todos de reino celestial o de reino material, terrenal o físico, todos sometidos a la autoridad del Padre, de Jehová, que le ha sido entregada al Hijo, a Yehoshua, o también conocido como Jesucristo, para gobernar. Él rige todo, visibles o invisibles. Dentro de los seres celestiales, venimos estudiando características de estos seres celestiales como personas, características propias de estos seres como elementos, como personas sobrenaturales, o sea, no sometidas a las reglas físicas a las que que estamos sometidos nosotros. Y también vinimos con una descripción donde decíamos que después de Yehoshua se habla dentro de lo que el vislumbre, ese espacio que nos ha permitido conocer el Padre, se habla de los príncipes que gobiernan. Hablamos del libro de Daniel allí en esa parte, y también hablamos de que existen bajo estos otros grupos de seres espirituales con misiones específicas. Hablamos que se componen por los querubín, los serafín, los sofanín, y dentro de los sofanín, los galgalín. Y decíamos, estos seres, empezamos de atrás hacia adelante, los galgalín son esas grandes circunferencias, esos grandes que rotan y que son de fuego, pero que no son mecánicos. La palabra misma ha dicho que estos poseen espíritu, que poseen voluntad, que se despliegan y se mueven para cumplir una misión. ¿Cuál es esa misión? Jamás apartarse del trono. El centro de todos los espíritus, y debe ser nuestro centro, es el que está sentado en el trono. Nuestro objetivo, la forma como podemos tener una vida plena, es cuando nuestro objetivo es agradar, exaltar y obedecer al que está sentado en el trono. Vamos a estudiar, habiendo estudiado ya a estas grandes circunferencias, estas grandes ruedas de fuego. Dijimos que los ofanim significa ruedas de fuego, pero también significa esferas brillantes. Y también significa torbellinos que forman entre ellos en su desplazamiento. Ahora vamos a estudiar los restantes conocidos para luego ver la rebeldía de algunos seres celestiales para desarrollar su proceso ya, la evidencia del fruto de esa rebeldía en la historia de la Tierra en nuestra siguiente sesión. Hoy llegaremos hasta la rebeldía. Llegaremos hasta ahí. Vamos a ver, después de los sofanín, veremos los serafín. Luigi, por favor, Isaías 6, 2 y 3. Y luego, sí, por ser Apocalipsis te la dejo, y luego te vas a Apocalipsis 9:3. Ok, ¿vale? Está bien. Isaías capítulo 6, 2 y 3. Dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Allí nos describen en su apariencia, cómo se hacen visibles, y en su ministerio. En su apariencia tienen 6 alas. 6 alas tienen los serafín. El Strong para la palabra seraf, porque serafín es el plural de seraf, es el Strong 8314. Tengamos en cuenta esto. En la teología católica se dice que son seres tan hermosos, tan bellos, que por eso tienen que cubrirse el rostro delante del trono del Señor, porque su hermosura hace que no se enfoque la atención en nuestro Elohim, en Jehová. Yo no creo eso. Y más adelante les explicaré por qué, pero en principio, ¿por qué no? Porque lo que ellos sienten, porque se cubren el rostro delante del Señor, por la santidad ante quien están. Por eso lo hacen. Y cualquiera que se haya acercado al menos una vez en su vida al trono de la gracia, al trono del Señor, sabrá
que esa santidad del que está en el trono es tan grande que uno se siente tan pecador que uno no puede esconder su pecado, que no puede disfrazarlo, que no puede disimularlo, ni tampoco puede excusarse ante él. Lo único que le queda hacer es sentir vergüenza por su pecado, arrepentimiento por su pecado y búsqueda de ser rescatado por el que está en el trono. Y es allí donde se nos revela la gracia, porque por gracia sois salvos. Es allí donde se nos revela. Ahora, ¿qué dice Apocalipsis 9:3? Por favor, Luis. Sí, dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra y les fue dado poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Bueno, allí me equivoqué porque no iba a hablar acerca de eso, pero iba a hablar porque es que las langostas son 4 alas, ¿sí? No tienen 6. Y corresponden más a los querubín que a los serafín. Yo creo que aquí ya la trasnocha me estaba haciendo estragos, creo yo, y por eso lo iba a introducir allí. Por favor, esa parte la olvidamos. En todo caso, Martica, por favor, preparas Isaías 14:29 y Lore, por favor, preparas Ezequiel 1:5-12. Ahora, la palabra seraf viene de una raíz que es arder y venenosa. ¿Qué significa esto? ¿Qué compone este ardor y este venenosa? Una serpiente voladora de fuego. Entonces no me digan que el serafín es tan hermoso, tan bello, que por eso tiene que taparse el rostro porque distrae la atención, porque es una serpiente venenosa de fuego. En México, el templo de Kukulcán no es el templo de la serpiente emplumada de fuego. Es una serpiente que vuela y es de fuego. Así es de que no podemos negar que estos seres se cubren los pies, se cubren el rostro y con el otro vuelan, es básicamente por la santidad de la presencia ante la cual están. Porque además, la palabra seraf también se ha traducido como de primera línea o los que están al frente. Ahora, cuando el Señor hace toda su creación, dentro del grupo de querubín y de serafín, de seres celestiales, deja un espacio para crear un ser muy especial, Lucifer. ¿Quién tenía la encomienda, la tarea, el ministerio de dirigir la alabanza ante el Altísimo? Entonces estos seres están allí en primera línea para adorar a ese que está en el trono, a aquel que está en el trono, al amado que está en el trono. Son por eso considerados de primera línea. Isaías 14:29, por favor, Martica. No te alegres, Filistea toda, porque se haya quebrado la vara del que te hería, pues de raíz de culebra saldrá víbora, y su fruto será dragón volador. Miren esto. Vamos, lo que estamos haciendo poco a poco es metiendo ingredientes a la receta para que entendamos que los ovnis como seres espirituales no dejan de ser manifestación de aquello que fueron. ¿Cuál es la diferencia? Que la gente por ignorancia empieza a ver en ellos seres de tales dimensiones que los terminan endiosando. ¿Por qué tienen que aparecer en este tiempo final? Porque este es un tiempo de apostasía y de confusión. Porque es un tiempo en el cual el hombre se ha buscado ser burlador, según lo que dice el libro de Pedro. Pedro dice que habrá en este tiempo seres burladores, amantes de sí mismos, egoístas, que pensarán que su Dios es su vientre, o sea, su propia satisfacción o su propio concepto, y no aceptarán la Torah. O sea, yo le digo, si tú te acercas a una persona y le hablas de Dios, como el Dios que, ay, mira, el Dios que te sana, el Dios que te quiere hacer multimillonario, el Dios que te satisface todos tus deseos, ese Dios lo recibimos en manada. Pero si tú le dices que ese Dios te pide obediencia, que te ha hablado a través de la Torah, que te dice que para tu formación vas a ser probado,
que te enseña que vas a ser perseguido en el tiempo final, que no vas a ser el más famoso, no vas a ser el multimillonario, sino que por el contrario, vas a ser una persona siempre obediente a la palabra y por lo tanto el placer físico no es la prioridad. No muchos van a aceptar eso. No, es que yo creí que Dios era tal cosa. No, es que a mí me enseñaron que Dios es tal otra. Es que, ¿sabes una cosa? A mí un Dios así no me sirve. O sea, tú no fuiste creado para servir a Dios, sino Dios es en sí Dios para servirte. Complicado. Complicado si seguimos pensando de esa manera. Otra de las palabras que identifican a los seraf en su manifestación es ser relámpagos. Mire lo que leíamos en Isaías. Isaías dice serpiente, ¿sí? Fuego, pero también dice dragón volador. Yo sé que la palabra dragón de una vez nos llama la atención. ¿De quién es el dragón? Veremos esto en nuestra siguiente sesión, en una de nuestras siguientes 3 sesiones, en donde aclararemos lo que les digo, el fruto de toda esa rebeldía. Ahora, la característica de estos relámpagos es que su color es de bronce. Para que vayamos viendo que el Señor va a ir ensamblando pieza por pieza. ¿Por qué? Porque la Nahash, la serpiente que se aparece delante de Eva y que la engaña, es una serpiente brillante de color bronce, aun cuando no sea un serafín. Es un querubín, es un querub, no es un seraf, es un querub. Lo veremos más adelante. Ahora, vamos a mirar ahora sí a los querubín, la característica de cualquier querub. Ezequiel 15, 12, Ezequiel 1, 5 al 12, por favor, Lore. Ok. En su interior había algo parecido a 4 criaturas vivientes, cuya apariencia era como semejanza de hombre. Cada una tenía 4 caras y 4 alas. Sus pies eran rectos y las plantas de sus pies eran semejantes a las pezuñas de los becerros y brillaban como el bronce pulido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos humanas. Sus caras y sus alas estaban a sus lados. Sus alas se juntaban con una con la otra, y cuando se desplazaban iban hacia adelante y no se volvían. La forma de sus rostros era rostro humano y rostro de león, por su lado derecho, y rostro de toro y rostro de águila por su lado izquierdo. Así eran sus rostros, y sus alas estaban desplegadas por arriba. Con 2 de sus alas se tocaban uno al otro, y con 2 cubrían su cuerpo. Y se desplazaban hacia adelante a donde quiera que iba el espíritu, y no se volvían. Se movían con el espíritu. Ahora, resulta que hay gente que dice, y una de las traducciones de la palabra querub es karab, o sea, lo traen de karab, pero de una palabra babilónica que significa toro. Pero es que toro es una de las caras que, como veíamos ayer, identifica realmente esa la distribución de las tribus alrededor del templo, según lo vimos en el libro de números 3 y 4. Bueno, 1, 2, 3 y 4. Que fue lo que estudiamos el día de ayer en la parashá de esta semana. Estos seres, de todas maneras, son los querubín. Es un querub, cada uno de aquellos que tiene sus 4 rostros, tiene 4 alas, se diferencian de los serafín tienen 6 alas, ¿sí? Ahora, en el mismo Ezequiel, por favor, Lore, pero en el 10, 14 al 21. Ezequiel 10, 14 al 21. Ok. Cada una de ellas tenía 4 caras. Una era de querubín, otra era cara de hombre, otra era cara de león y otra era cara de águila. Entonces los querubines se elevaron. Esta era la criatura viviente que yo había mirado en el río Quebar. Cuando los querubines se desplazaban, las ruedas se desplazaban junto con ellos, y cuando los querubines levantaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas no se apartaban de ellos. Cuando se detenían las ruedas, también se detenían. Cuando se levantaban las ruedas, también se levantaban. Y cuando los querubines levantaban sus alas, se levantaban las ruedas junto con ellos,
pues había en ellas espíritu viviente. Entonces la gloria de Yahweh salió de la esquina de la casa y se posó sobre los querubines. Y los querubines levantaron sus alas y se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Y cuando salieron las ruedas estaban junto con ellos y se pusieron a la entrada de la puerta oriental de la casa de Yahweh. Y la gloria de Dios de Israel estaban por encima de ellos. Esta era la misma criatura viviente que yo había mirado debajo del Dios de Israel, junto al río Quebar. Entonces comprendí que eran querubines. Cada uno de ellos tenía 4 caras y 4 alas cada uno de ellos, y tenían algo parecido a la mano de un hombre debajo de sus alas. Está escribiendo a los querubín, pero también allí aparecen una parte de las ruedas aparecen los sofanim, que ya los habíamos visto en nuestra estudio de la ocasión pasada, inmediatamente anterior. 6 alas. Siempre iban acompañados en su misión con los sofanim. Para esta misión, porque la misión está alrededor del trono, ¿sí? Y los sofanim siempre se mueven en su misión prioritaria, es el cuidado, la salvaguarda del trono. Como ruedas que están allí acompañándolo. Yo le digo a la gente, eso es como un portaaviones. Para donde el portaaviones se mueven submarinos, se mueven buques, se mueven los mismos aviones custodiando, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque si, digámoslo así, visto desde el punto de vista humano, desde luego al Señor nadie lo toca, nadie lo puede tocar, pero demuestra la importancia, la prioridad que tiene el que está en el centro. Eso pasa aquí con todos estos ofanim pegados al trono, pero además los otros también circulando allí, y para donde se mueven las ruedas, se mueven es para donde se mueve el espíritu, o sea, el Padre. Jehová es el espíritu que está allí sentado en el trono. Entonces, para donde se mueve el espíritu, se mueven las ruedas, y cuando se mueven las ruedas, como parte de la ¿cómo le llamaría? ¿Cómo llama eso? O sea, que componen el grupo de custodia, se mueven los querubín. Son un solo equipo que saben su prioridad. La prioridad es el que está sentado en el trono. Ahora, ha sido la palabra querub se entiende como grande, poderoso o los segundos. Dijimos, los serafín se conocen como los primeros, los querubín como los segundos. No significa que los querubín se sometan a los serafín. No, significa la posición, digámoslo así, por el hecho de que los primeros son los que están adorando allí, dirigiendo toda la adoración, y los otros siguen la adoración. Básicamente es en eso, es en cuanto a ese rendir adoración como ministración, como ministerio. O sea, segunda línea. Son como segunda línea, sí. Sí, aquí en Colombia no podemos utilizar la palabra primera línea por hechos vandálicos que sucedieron bajo ese título. Primera línea. Bueno, en todo caso, X. ¿Qué característica tienen estos? Además de que son muy poderosos y todo este tipo de cosas, tienen un conocimiento, ¿sí? Sobre un tema, tienen conocimiento sobre un mismo tema, sobre un elemento solamente sobre un tema, pero ese conocimiento es pleno. Sobre ese tema no se les esconde nada, lo conocen todo sobre ese tema. O sea, si uno de ellos tiene como conocimiento, digamos así, la medicina, de la medicina no se le esconde nada. Conoce todos los secretos habidos y por haber de cómo funciona tu cuerpo, cómo se puede sanar, cuál es la fuente para revertir un efecto de una enfermedad. Todo eso lo conoce. Pero ese conocimiento les ha sido dado. Les fue dado por aquel que es omnisciente, por nuestro Padre. Por eso nosotros no recurrimos a buscar ningún ser espiritual, por ejemplo, para nuestra sanidad. Recurrimos al Padre. Ahora, que sea el Padre el que decida cómo envía la sanidad es otra cosa. Es Él el que la envía, pero es su sanidad. Es Él el que debe recibir toda la gloria. Alguna vez escuché un predicador que decía, dale las gracias al medio en lugar de aquel que hace la obra, es como darle las gracias a un guante por la cirugía que hizo un doctor. Solamente son medio. Pero al que hay que darle la gloria es al omnipotente. Ahora, leamos por favor, Martica, Enoc 16:3.
Luigi, te encargo Apocalipsis 4, 6 al 9. Y Lore, te encargo Isaías 37, 16. Enoc 16:3 dice, vosotros estabais en el cielo, pero todos los misterios no se os habían revelado. No habéis conocido sino un misterio indigno, y en el endurecimiento de vuestro corazón lo habéis comunicado a las mujeres, y por ese misterio ellas y los hombres han multiplicado el mal sobre la tierra. Aquí vamos a hablar de, estamos en el nivel de los querubín. Hubo unos querubín que cayeron, tuvieron sexo con mujeres y decidieron que para conquistar sexualmente a todas las criaturas, para satisfacer su deseo sexual, les iban entregando los secretos que el Señor les había entregado para que sí, se los entregara al ser humano, pero cuando el Señor lo instruyera, cuando el Señor lo indicara, y además sin corromperlo, porque ellos lo corrompen, se guardan para sí lo mejor, esclavizan al ser humano para alcanzar las metas de lo que ellos les están diciendo a los seres humanos, que son los secretos revelados, y realmente esa es la paga que están dando por sexo. Y también es la paga que están dando por gobernar, por someter a los seres humanos. Porque vamos a ver que ese es el fruto de todo ese tipo de cosas. Apocalipsis 4, 6 al 9, por favor, Luis. Sí. Dice, y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, y el segundo ser viviente era semejante a un becerro, y el tercer viviente tenía la cara como de hombre, y el cuarto ser viviente era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no reposaban día y noche, diciendo, Santo, 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 Elohim nuestro todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. Y cuando aquellos seres vivientes dan gloria y honra y gracias al que está sentado en el trono, al que vive para siempre jamás. Amén. Allí fue donde me equivoqué. Ese era el versículo que iba en las 6 alas de los serafín. Entonces, aquí ya entramos, estamos diciendo, hubo unos querubín que cayeron, pero recordemos que el llamado de los querubín era apoyar también la alabanza y la adoración delante del trono. La misión que tenían que cumplir estaba dada por el hecho de que estaban junto al trono, pero es que no solamente cayeron los querubín, Irín, los vigilantes. También cayeron algunos serafín que se dejaron arrastrar por el de la batuta, por el que dirigía, que es Hasatán. ¿Sí? Entonces, es bueno tener en cuenta esto para evidenciar de que las tinieblas empezaron a torcer el propósito para el cual habían sido creados como seres celestiales. Ahora, Isaías 37, 16, por favor, Lore. Y te encargo, Martica, Génesis 3, 23 y 24. Oh Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel que mora entre los querubines, solo tú eres Dios sobre todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Amén. Solo tú eres Dios. Solo tú eres Elohim. No hay otro. Ahora sí, por favor, Luigi, Martica, Génesis 3, 23, 24. Génesis 3, 23 dice, por lo tanto, Jehová Elohim lo echó del paraíso del Edén para cultivar la tierra de la cual había sido tomado. Así que él echó a Adán y lo causó vivir contra el paraíso de delicia y estacionó los querubín con una espada flamante que revolvía por todas las direcciones para guardar el camino al árbol de la vida. Allí es donde aparecen porque se llaman vigilantes. Los querubín tienen una misión adicional, la de guardar nuestro camino, guardarnos a nosotros y cuidarnos.
para que el hombre no regresase al Edén, al Gan Edén, se puso una espada flameante que iba de lado a lado. Pero para cuidar a ese hombre en esa nueva tierra que era de donde había sido sacado, pero nunca había vivido, se pusieron los querubines. Ahora, los querubines que cayeron no fueron todos. No significa que ese lugar o que esa vigilancia sobre nosotros para cuidarnos a nosotros se haya eliminado porque todos se contaminaron. No. Según el libro de Enoc, y lo veremos también en detalle, 200 de ellos se contaminaron. ¿Sí? Entonces, y entenderemos allí por qué en Apocalipsis dice que el ejército de los que venían contra Jerusalén eran 200 millones, que él los vio, que él vio el número. Y vamos a entender que históricamente, digámoslo así, no se ha negado la influencia de estos seres y el resultado de la influencia de estos seres. ¿Sí? Aquí vamos con, bueno, y uno de los querubín que integra serafín y querubín, porque dirigía a los serafín, y que cayó como un querubín, siendo querubín, fue a Satán. Él es el ejemplo perfecto de la caída. Recordemos que lo que leíamos anteriormente en Isaías era que es conocido como el dragón. La palabra dragón o dracón tiene la palabra darkamai, que significa ver. Propiamente significa el que ve. En pocas palabras, se refiere a un vidente. Se refiere... ¿Está escrito eso de Arkamai? Está en el Strong. Ya. ¿Cuál? Ya te digo porque no lo tengo acá. Ya te digo, te lo busco porque bueno. Les cuento algo sobre esto. Es que cuando lo bajé, el Strong lo bajé en inglés. Cuando le apliqué traducir al español, me cambió la información. Ah, ya. No está en el tablero, entonces. Ajá. No, por eso lo tengo que buscar porque volví, salí y ingresé y lo dejé en inglés. ¿Sí? Porque estaba el contenido que me interesaba, el que quería ver, estaba en inglés, pero lo que les digo, cuando lo pasaba a español, me cambiaba totalmente el contenido. O sea, no me cambiaba incluso el Strong. Entonces, a lo mejor por eso me concentré más bien en la traducción que mirar el número. Pero entonces dice, usado en referencia a serpientes enormes que ven su presa desde muy lejos. Se hace referencia a quien ejerce, ahora eso lo veremos más adelante, lo que les digo, en el desarrollo de la próxima clase, de la próxima estudio, ya lo veremos en detalle con sus soportes en la palabra de la Torá. Quien ejerce su influencia sutil sobre los gobiernos y sobre los poderes. Es el que obra entre bastidores. La palabra más exacta de traducir la palabra dragón es el que fascinó. Ahora, vamos, ya que tengo casi como especialista Lore en Ezequiel. Lore, por favor, Ezequiel 28, 11 al 19. Martica, te encargo, por favor, Isaías 14, 12 al 15. Luigi, te encargo Génesis 6, 1 al 4, por favor. Entonces, Lore, por favor, Ezequiel 28, del 11 al 19. Ya. De nuevo vino a mí palabra de Yahweh diciendo, Hijo de hombre, entona una elegía sobre el rey de Tiro y dile, así dice el Señor de señores, tú eras un modelo perfecto, lleno de sabiduría y corona de hermosura. Estabas en Edén, el huerto de Dios. De toda piedra preciosa era tu atavío. El sardio, la cornalina, la esmeralda, el berilo, el zafiro, el jaspe,
la roca de cristal y las perlas, desde el día que fuiste creado, llenaste tus tesorerías con oro y con piedras preciosas tus almacenes. Estabas junto con el querubín que está ungido y cubre. Yo te puse en el monte santo de Dios y estabas entre las piedras de fuego. Anduviste irreprensible en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se encontró iniquidad en ti. A causa de tu gran comercio, llenaste tu interior de iniquidad y pecaste. Entonces fuiste eliminado del monte de Dios y te expulsé, oh querubín que cubre, de en medio de las piedras de fuego, debido a que se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Tu sabiduría se corrompió junto con tu hermosura, por lo cual te arrojé por la tierra delante de los reyes y te entregué a ellos para espectáculo. A causa de la multitud de tu engaño y de la injusticia de tu comercio, profanaste tu santuario. Sacaré fuego de medio de ti para que te consuma y te reduzca a ceniza sobre la tierra a los ojos de todos cuantos te vean. Y todos los que te conozcan entre las naciones quedarán sorprendidos por causa de ti. Eres para la destrucción y no serás más. Amén. Eres para la destrucción. No está diciendo que ya está destruido. Miren lo que pasa. Si Hasatán estuviese en las prisiones eternas, y eso lo vamos a aclarar en el proceso, si estuviera en las prisiones eternas, ¿cómo se le aparece al Señor y cómo tienta al Señor en medio del desierto? Claro. No hubiese sido posible. No. Ahora, la otra, que alguna vez lo hemos visto. El Señor, si supuestamente yo puedo atar a Hasatán, ¿por qué el Señor no lo ató? ¿Sí? Se hubiera economizado tormentos, porque es que al Señor no lo tentó solamente con esas 3 tentaciones. Durante 40 días fue tentado. Por eso la palabra del Señor dice que él fue tentado en todo, solo que no se halló pecado. O sea, no cayó en el pecado. No fue seducido por la tentación. Entonces, estaba mirando todo este tema de la tentación y yo decía, Señor, ¿por qué no lo ataste ni lo reprendiste? Porque no está en las escrituras esa potestad sobre Hasatán. Pero ¿por qué tú sí tienes el gobierno de todo? ¿Por qué no le ordenaste a Hasatán? ¿Por qué no le diste órdenes en ese momento si tú tienes el gobierno de todo? La respuesta se encuentra en las mismas escrituras. Porque si el Señor hubiese hecho eso, entonces nosotros, ¿con qué nos quedamos? ¿Sí? Si nosotros no sabemos cómo rechazar, cómo repeler la tentación, porque él hubiese ejercido su autoridad y no nos hubiese enseñado que la única manera que tenemos para reprender el pecado, para no caer en tentación, es la Torah, es la palabra, no nos hubieras dado ejemplo. Si hubiese ejercido su autoridad como el que es soberano sobre toda la creación. ¿Sí me he hecho entender? Respecto al hecho de que no significa que el Señor, al no haberlo reprendido o al no haberlo expulsado, no significa que él no tenga autoridad sobre Hasatán. No significa eso. Significa que nos quería enseñar a nosotros, como seres humanos normales, que no tenemos esa soberanía que tiene Yehoshua, a que la forma como nosotros vencemos es obedeciendo, primero conociendo y obedeciendo la Torah. Es nuestra victoria. Eso garantiza nuestra victoria. Pero Ahora, sí lo reprende una vez, ¿no? Cuando le dice, escrito está, no tentarás a tu Dios. Por eso, pero esa es nuestra arma. O sea, el arma que él había podido sacar a relucir era su autoridad. ¿Sí? Y no lo hizo. Incluso el Señor después le dice a los israelitas, a los judíos, les dice, si yo expulso a Hasatán, por Hasatán, entonces en el nombre de quién lo expulsarán sus hijos. Cuando le dicen a él que él es un siervo de Hasatán y que por ser siervo de Hasatán es que tiene autoridad sobre los Shedim, sobre los demonios. Ahora, Isaías 14, 12, 15. Entendamos lo siguiente. En Ezequiel está reprendiendo a Hasatán. ¿Por qué se entiende que es Hasatán? Porque ningún gobernante humano
podía estar en el Edén y al mismo tiempo, miles de años después, estar siendo reprendido. Porque a ninguno se le dio esa condenación, porque ninguno de ellos estuvo delante del trono del Señor, en la presencia del Señor, entre las piedras de fuego. Piedras de fuego también es una forma, un símil, una forma como describen a los serafín. También se describe de esa manera. Ahora, Isaías 14, 12, 15 tiene más que ver con el soporte que brinda a Satán al gobernante de Babilonia y a la Babilonia como la gran ramera. Isaías 14, 12, 15. ¿Cómo Lucifer, hijo de la mañana, ha caído de los cielos? Aquel que mandaba órdenes a todas las naciones es machacado a la tierra. Tú que decías en tu corazón, escalaré a los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Elohim, me sentaré en un monte majestuoso, en las montañas majestuosas hacia en el norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré como el Shaddai. Mas ahora tú irás abajo al Sheol, aún hasta los cimientos de la tierra. Abajo del Sheol, hasta los cimientos de la tierra. Entonces, vos les digo, estamos hasta ahora dando los ingredientes porque en los siguientes 3 estudios veremos todo el desarrollo y cómo se evidencia en la historia de las naciones esto que está diciendo las escrituras. Ahora, esa es una caída. O sea, Hasatán cae juntamente con una tercera parte de los seraf a los cuales él dirigía en la adoración. Luigi, Génesis 6, 1, 4, ¿por qué? Porque vamos a hablar acerca de que existen unos querubines, además de Hasatán, que también caen. Génesis 1, 4. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de Elohim que las hijas de los hombres eran hermosas, se tomaron mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Elohim a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Los querubín, Irín, o sea, Irín hay buenos y malos, les digo, Irín significa vigilantes, los que están atentos, los que custodian, los que guardan. Algunos cayeron. ¿Por qué cayeron? Lo que alguna vez también les decía, por la pornografía. ¿Por qué? Porque se pusieron a ver cómo los hombres y las mujeres tenían sexo y encontraron satisfacción en ver la satisfacción que producía el sexo de estos dos. Entonces quisieron experimentar lo mismo y cayeron. ¿Dónde se nos explica eso? En el libro de Enoc. Luigi, por favor, alistas, por favor, Jubileos 10, 7 al 13. Ok. Vamos, Martica, por favor, con Enoc 6, 1, 2. Así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Ya conocían el propósito por el cual se estaban enfocando en eso. Ahora, te saltas, por favor, a 7, 1 al 5 del mismo Enoc. Todos y sus jefes tomaron para sí mujeres, y cada uno escogió entre todas, y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia, el corte de raíces y a enseñarles sobre las plantas. Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes, Nefilim, de unos 3,000 codos de altura que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron. Y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos. Y empezaron hasta el 7, hasta el 6. Hasta el 5 ya.
Ya. Y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo, contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles, peces del mar, y se devoraban los unos la carne de los otros y bebían sangre. Imagínense el desorden en que entraron después de eso. Pero eso lo veremos en detalle más adelante. Por ahora quedémonos con el hecho de que se rebelaron por causa del sexo, llegaron a las mujeres y les nacieron hijos gigantes, que más adelante veremos se llaman Nefilim. Pero ¿qué nos dice Jubileos al respecto? O sea, ellos fueron condenados en castigo, pero miren lo que pasa en Jubileos 10, 7 al 13. Entonces Jehová Eloheinu nos ordenó atarlos a todos, y el jefe de los Ruajot, Mastema, vino y dijo: Jehová, Creador, permite que algunos de ellos permanezcan delante de mí y oigan mi voz y hagan todo lo que yo les diga, porque si no me quedan algunos de ellos, no podré ejecutar el poder de mi voluntad sobre los hijos de los hombres, porque estos son para corrupción y extravío antes de mi juicio, porque grande es la maldad de los hijos de los hombres. Y él dijo: que la 10ª parte de ellos permanezca delante de él, y que 9 partes desciendan al lugar de condenación. Y a uno de nosotros él le ordenó que enseñásemos a Noah todas sus medicinas, porque sabía que no andarían en rectitud ni se esforzarían en justicia. E hicimos conforme a todas sus palabras, a todos los perversos malignos los atamos en el lugar de condenación, y a 1/10 parte de ellos los dejamos, para que estuvieran sujetos a Hasatán en la tierra. Y le explicamos a Noah todas las medicinas para sus enfermedades, junto con sus seducciones, como él podría sanarlos con hierbas de la tierra. Y Noah anotó todas las cosas sobre todo tipo de medicina en un sefer, como le instruimos. En consecuencia, los malvados, Ruajoth, quedaron imposibilitados de herir a los hijos de Noah. ¿Te acuerdas, Mauricio, que yo te había Porque- preguntado, que había contado 190, que dónde estaban los otros 10? Esa era la 10ª parte que quedó sujeta a Satán, entonces. Correcto. El líder de ese grupo, de esos 10, no fue condenado con los otros, ¿sí? Sino que este se va al servicio de Hasatán con su escuadrón completo. ¿Y qué es el líder de ellos? O sea, Hasatán. Mastema. Hasatán es el mismo. Hasatán es el mismo Mastema. ¿Sí? Entonces, y tengan en cuenta una cosa, miren allí por qué en el libro de Job dice: cuando los hijos de Jehová cuando van al trono, Hasatán iba también al trono. Y por eso también habla la misma palabra que cuando Hasatán es expulsado, ahí sí definitivamente que no puede entrar más al trono, dice que hay fiesta en el cielo, pero cuidado los de la tierra, porque él sabe que cualquier oportunidad que le entreguemos, él la sabe aprovechar. Entonces, allí se describe cómo Hasatán no está preso en prisiones eternas, va a estarlo. Él está puesto recorriendo la tierra, le dice al Señor, ¿de dónde viene Hasatán? Y él dice: de recorrer la tierra. No puede estar en todas partes, no puede estar. No puede tentar a todo el mundo a la vez, tampoco lo puede hacer. Pero ¿qué sí puede hacer? Puede dirigir a sus súbditos, a todos los que le hacen caso a él, a ir contaminando la tierra, a ir contaminando los corazones y las mentes de los hombres. Ahora, de ese fruto, de esos Irim, de esos Nefilim que traicionan su ministerio y se entregan al sexo con las mujeres y con todas las criaturas, porque allí dice que con aves, con peces, ¿sí? Entonces nacen los Nefilim. Martica, te encargo por favor Enoc 15, 6, 12. Lore, te encargo Marcos 5, 2, 20. Enoc 15, 6, 12, por favor, Martica. En cuanto a vosotros, fuisteis primero espirituales,
viviendo una vida eterna, inmortal por todas las generaciones del mundo. Por ello no se os han atribuido mujeres, pues la morada de los espíritus del cielo es el cielo. Y ahora los gigantes que han nacido de los espíritus y de la carne serán llamados en la tierra espíritus malignos, y sobre la tierra estará su morada. Los espíritus malos proceden de sus cuerpos, porque han nacido de humanos y de los santos vigilantes es su comienzo y origen primordial. Estarán los espíritus malos sobre la tierra y serán llamados espíritus malos. Los espíritus del cielo tienen su casa en el cielo, y los espíritus de la tierra que fueron engendrados sobre la tierra tienen su casa en la tierra. Y los espíritus de los gigantes, de los nefilim, que afligen, oprimen, invaden, combaten y destruyen sobre la tierra y causan penalidades, ellos, aunque no comen, tienen hambre y sed y causan daño. Estos espíritus se levantarán contra los hijos de los hombres y contra las mujeres, porque de ellos proceden. Serán llamados espíritus malignos. Miren, la palabra demonio, donde viene la palabra demonio, ¿sí? Significa realmente espíritus. ¿De dónde proceden esos espíritus llamados espíritus malignos? ¿Por qué se le conoce como demonios? Porque aun cuando sean espíritus, su labor, su tarea diaria, su encomienda autoatribuida es la destrucción del ser humano. El sufrimiento no va a ser para los reinos celestiales ni para los seres celestiales, es contra los seres humanos, porque allí lo dice. ¿Qué intentan vengarse ellos? De que su fragilidad la heredaron de los hombres, su fortaleza la heredaron de los querubín, pero ha sido por su debilidad que sus carnes fueron comidas, destruidas, y los espíritus que de ellos quedaron son los espíritus malignos que vienen en pos de destruir al ser humano, de destruirnos a nosotros. En el diluvio fueron destruidos y quedaron los espíritus, que son los demonios. Pero dice que cuando empezaron a crecer en multitud de los seres humanos, está hablando de dos eventos. En la creación de Adán hubo una gran procreación, la gran mayoría fueron destruidos en el diluvio, pero luego vuelven a reactivarse y vuelven estos seres. Es que, a ver, los seres espirituales no se podían destruir con el diluvio. O sea, la destrucción no iba a limpiar a los querubín caídos, iba a limpiar la tierra, les iba a limitar los efectos que podían producir. Entonces, el Idín caído volvió a tener procreación con mujeres, sí lo volvió a hacer. Los gigantes se podían procrear, también tenían la facultad de procrearse, no es que venían de seres humanos, y sus papás también en este plano podían procrearse incluso. Entonces, no está hablando solamente de unos seres que quedaron allá enterrados todos en el diluvio. Algunos vienen después del diluvio. ¿De dónde salen? ¿Del agua? No, no salen del agua. Estos seres son guardados por los mismos papás. ¿Sí? Algunos padres de estos logran resguardar a algunos seres de estos gigantes. Y además, así no hubiera sobrevivido ni un gigante. No importaba, porque ya se sabía de dónde procedía todo. Entonces los Idín, los querubín, que efectivamente lo volvieron a hacer, volvieron a tener sexo con mujeres. Y las mujeres volvieron a entregarse por lo mismo. ¿Libro? ¿Eso está en algún libro? Sí, está en el mismo libro de Enoc y está en el libro de Jubileos. De allí no nos saldremos. ¿Por qué? Porque son los libros que la misma palabra del Señor nombra como libros que son parte del canon, aun cuando fueron luego retirados del canon. Básicamente, por lo que decíamos alguna vez, porque tienen descripciones que son ininteligibles para una mente natural. Ahora, Marcos 5:2 al 20. Es larga la narrativa, pero vamos a entender la descripción que da acerca de los Shedin, de los demonios. Shedin es en hebreo. Marcos 5:2-20, por favor, Lore. Cuando desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un varón con un espíritu inmundo,
que vivía entre los sepulcros y nadie podía sujetarlo ni con cadenas, porque todas las veces que era atado con grilletes o con cadenas, rompía las cadenas y destrozaba los grilletes sin que nadie pudiera controlarlo. Y todo el tiempo, de día y de noche, estaban entre los sepulcros y en los montes, gritando y lastimándose con piedras. Pero cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y postrándose ante él, gritó en alta voz diciendo: ¿Qué hay entre tú y yo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal del hombre, espíritu inmundo. Y él le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y respondió: nuestro nombre es Legión, porque somos muchos. Y le rogaba insistentemente que no lo mandara fuera de la región. Y había allí, a corta distancia del monte, una gran piara de cerdos paciendo. Y los espíritus malignos le suplicaban y decían: mándanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y él se los permitió, y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos, y la piara, que era como de 2000, corrió y se precipitó al mar por un acantilado y se ahogaron en el agua. Entonces, huyendo los que los apacentaban, avisaron en la ciudad y también en las aldeas, y la gente salía a ver lo que había ocurrido. Y cuando llegaron a Jesús, viendo al que había estado poseído por la legión de espíritus malignos con ropa, en su sano juicio y sentado, tuvieron temor, porque los que lo habían visto les contaron cómo le había sucedido al que había estado poseído por los espíritus inmundos, y asimismo de los cerdos, de los cerdos. Y comenzaron a suplicarle que se marchara de sus alrededores. Y cuando subió a la barca, el que había estado poseído por los espíritus malignos le suplicaba que lo dejase ir con él. Pero él no lo dejó, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales lo que el Señor ha hecho por ti y que ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a proclamar en Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos se quedaban asombrados. Miren una cosa que debemos analizar en detalle. Primero, legión. La legión en los tiempos de César, a partir de los tiempos de César, que eran los tiempos de Yehoshua, eran fruto de los tiempos de Yehoshua, eran 6,000 los que integraban una legión. Eran 10 cortes divididas en centurias. Para ese momento las centurias ya eran de 100. Antes de eso las centurias eran de 70 u 80 soldados. Eran mandados por un centurión y uno del batallón principal lo constituían algo que llamaban los príncipes o los príncipes. Y tenía 6 centuriones de primera corte. ¿A qué va todo esto? A que eran organizados, estaban organizados en jerarquías. Estaban perfectamente organizados. Ahora, miren lo que pasa. Los demonios les pedían que no los enviaran fuera de ¿quién? Del cuerpo de él, no, fuera de aquella región. O sea, su comodidad, el afianzamiento en aquel sitio era por algo. Era porque en aquella zona la parte espiritual les era cómoda. A lo mejor eran idólatras. Eran tan idólatras que criaban cerdos. Recordemos que para los judíos no les es permitido criar cerdos. En aquella zona estaban criando seres inmundos. Pero miren lo que pasa. El Señor les permite pasar a 6,000 cerdos, a 2,000 cerdos, perdón, se pasan para 2,000 cerdos, y los cerdos se despeñan por 2 ingredientes. Primer ingrediente, son animales, pero no son tan animales como para dejarse controlar por unos seres de estos. O sea, no les eran muy útiles. Pero segundo, porque el primer interés de estos seres es sembrar temor. Y lo consiguieron. Al punto será que los que cuidaban la piara de cerdos salieron huyendo. Consiguieron el fin. Pero miren la influencia que tiene la zona. ¿Por qué? Porque luego dice que los mismos ciudadanos se acercan al Señor y en lugar de decir, oiga, qué bien, Señor, mire, ese hombre estaba preso por los demonios, ese hombre estaba enloquecido, ese hombre... No, le piden que se retire. ¿De dónde? De la región. Entonces, los gobernantes que habíamos visto en 2 estudios anteriores,
que dijimos que es porque tienen zonas y por eso llaman príncipe de Persia, el príncipe de Grecia, es porque los espíritus se sienten cómodos donde existe ignorancia por la Torá y donde existe sometimiento a figuras y a doctrinas idólatras. Eso les complace y les conviene. Ahora, en el mundo de las tinieblas, el Señor nombra muchas veces a Hasatán como el que hace las cosas, pero porque es el que las dirige, es el que la está encabezando. Entonces, Martica, nos regalas, por favor, Mateo 12, 25, 26, Luigi, Isaías 34, 14, y Lorena, por favor, Romanos 8, 31, 39. Y con esta explicación vamos a ir saliendo y terminando nuestro estudio de hoy. Mateo 12, 25, 26. Yeshua, que sabía lo que ellos estaban pensando, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo será destruido, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no sobrevivirá. Si Hasatán echa fuera a Hasatán, está dividido contra sí mismo, así que ¿cómo podría sobrevivir su reino? O sea que si el reino de Hasatán sobrevive hasta la actualidad, es porque se mantiene unido, se mantiene bajo la cabeza de Hasatán. Es el que orquesta todo. Puede que no haga todo, pero es el que la orquesta, el que dirige. Al fin y al cabo, ese es su llamado principal. Tengan en cuenta esto. Los querubín tienen un conocimiento profundo de un tema, mientras que Hasatán tiene conocimiento superficial, muy elemental, pero de todos los temas. Es como el que no es el más virtuoso en la guitarra, no es el más virtuoso en el piano, no es el más virtuoso en la pandereta, todo ese tipo de cosas, pero conoce de todos los instrumentos, los puede interpretar y por eso es el director, porque tiene la sensibilidad sobre cada instrumento. Ahora, voy ya mirando esto dentro de lo que les digo, en nuestro próximo estudio, vamos a estudiar acerca del efecto de todo este tipo de movimiento espiritual en la historia de la humanidad. Pero quiero hacer una aclaración. Resulta y pasa que muchas personas, son muchas las que creen que efectivamente, como prueba espiritual de la reivindicación de la mujer, aparece un espíritu llamado Lilith. Y que este espíritu fue el creado para ser la pareja de Adán, porque se inventaron todo esto mezclando un montón de doctrinas cuya base principal es Mesopotamia o Babilonia. ¿Sí? Entonces, quiero aclarar lo siguiente. Lilith es un personaje, no es un personaje, o sea, no es alguien que realmente corresponda a un ser determinado, un ser como Hasatán con nombre, que pertenece a los querubín, con las características sino que Lilith corresponde a la descripción mesopotámica para cualquier espíritu, cualquiera que sea. Isaías 34, 14, por favor. Sí. Dice: las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra del monte gritará a su compañero. La lechuza también tendrá ahí morada y hallará para sí lugar de reposo. Me parece que es en la parte de la lechuza que el original utiliza la palabra Lilith. ¿Sí? Pero es que, y otros lo traducen como el espíritu de la noche o el tormento de la noche. Y se inventaron un esquema que quieren meter a la fuerza en la palabra porque allí, que es el único lugar en las escrituras donde se utiliza el nombre Lilith, es pronunciado. Pero es que Lilith es fruto de que pertenece a la palabra acadia para viento, aire, espíritu, y los hebreos lo nombran allí para la traducción de espíritu de la noche. ¿Por qué? Porque Laila o Layil o Layela es en hebreo noche. Entonces, por eso se nombra allí. No significa que sea efectivamente el reconocimiento de toda esta historia narrada en Mesopotamia y que entonces la palabra del Señor tenga que someterse a la mística caldea para decir, oiga, sí,
Lilith existió y es la reivindicación porque ella se revela ante Adán, porque Adán quería tener sexo, ella debajo y él encima, o él encima, ella, bueno, no se me acuerdo cómo es la cosa ahí, pero es de tipo sexual, y entonces ella invoca el nombre del Señor y por eso es llevada. Y entonces, cuando es llevada, se encuentra con los demonios y empieza a tener sexo con todos los demonios, y con todos los Irín rebeldes y cosas satánicos, y empieza a tener hijos, bueno, y empiezan a generar una mitología que tiene más que ver con los Irín rebeldes que con Adán y Eva, y con la palabra, digámoslo así, con la primera pareja para Adán. La primera y única pareja que fue creada para Adán se llama Eva. Es la madre de todos los seres humanos. Java. Java, exacto. Ahora, Isaías 34:14, ¿no? ¿sí? Ah, ya. Sí. No, acá Lilith es la lechuza. Sí. Sí, por eso. Es la que se traduce como lechuza en la versión de... ¿Por qué? Porque está considerado como un símbolo de la noche, la lechuza. Entonces lo trajeron por eso. Pero la palabra que se utiliza en el hebreo, en el original hebreo, es Lilith. Dice que los sumerios la asociaban como un mito de un vampiro femenino, que es ¿Sí? un demonio de la noche, sucubo. Claro. Sí, eso lo estudiaremos. Y lo que les digo, incubo, sucubo, es sucubo porque es femenino, entonces es debajo, y ese tipo de cosas. Ahora, ya para despedirnos, en este sentido vamos a leer Romanos 8, 31 al 39 y Luigi, por favor, nos despides. Habíamos hablado del Salmo 89. No lo tocamos porque correspondía a la segunda sesión y nos tocó cortarlo un poquito. Romanos 8:31. ¿Qué diré pues acerca de esto? Si Dios está a favor nuestro, ¿quién contra nosotros? Y si no eximió a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos dará con él todas las cosas, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? El Cristo es el que murió y resucitó y está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. ¿Que me apartará del amor de Cristo? ¿Qué me apartará del amor de Cristo? Angustia o prisión o persecución o hambre o pobreza extrema o peligro o espada, como está escrito, por tu causa morimos cada día y somos considerados como corderos para el sacrificio. Pero en todas estas cosas somos vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencida de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, de ninguna otra cosa creada podrá apartarme del amor de Dios que es por medio de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Luigi, ¿nos despides, por favor, en oración y nos despides en la reunión? Sí. Padre eterno, te damos gracias nuevamente por haber recibido esta palabra, esta enseñanza, Señor, que nos permite ser edificados y seguir confiando, teniendo fe en tus promesas y en las obras de nuestro Adón, de nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach. Como dice tu palabra, Padre eterno, porque Él vive es que nosotros vivimos también. Y gracias a Él, Señor, podemos venir ante tu presencia. Cíñenos en el Espíritu, llenos de tu palabra para poder ser obedientes de ella y poder ser dignos, Señor, de entrar a tu reino por medio de la fe y las obras que tu Espíritu, que tu Ruach obra sobre nosotros. Para ser santificados, Señor, y también para ser edificados con una simiente que es la única aprobada de nuestro Adón, de nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach. Te pedimos, Padre, que bendigas también a todos los que hemos estado presentes aquí y los que no han estado presentes aquí. Oramos y te pedimos por nuestra hermana Patricia para que sigas viendo, Señor, y proveyendo por la vida
de ella, tanto espiritual como físicamente. Y también oramos para que todos los que vean estas enseñanzas importantes de tu palabra, Señor, y cosas que muchos ignoran, tengan el interés y nazca en el corazón de cada uno de ellos querer aprender más sobre tu palabra y sobre las cosas que en estos tiempos finales estás revelando a cada uno, a todos tus siervos y a tu pueblo. Te damos gracias, Padre eterno, en el nombre precioso de Yeshua. Amén y amén. 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 Shalom, hermanos. Hasta la próxima. Que el Adón los bendiga. Amén.